a repasar este tema que es de suma importancia y es ver cómo se encuentra la economía. Vamos a ver lo que está pasando. Vamos a poner los principales indicadores que nos van a poder permitir entender en qué punto estamos en el mundo y en México técnicamente. Primero, bueno, ahí en la pantalla principal ven la página de la empresa de la que soy consultor. Nosotros hacemos mucho análisis estadístico, estamos revisando permanentemente información y hacemos análisis de riesgo para todos los sectores en general. Y esto, bueno, nos permite tener un cúmulo de información muy importante para poder asesorar a las empresas. En este momento tenemos por obviedad dos temas que son muy delicados y que, bueno, por necesidad se juntan. Es el tema de COVID-19, toda la pandemia, el SARS-2, que está golpeando fuertemente a la economía. Y pues bueno, tenemos que revisar cómo vamos a trabajar y cómo vamos a salir de esto. Lo más importante para mí en este momento es que ustedes puedan tener un panorama neutro. Quiero hacer una aclaración que es muy, muy importante para todos. Voy a hacer esta plática neutra. Esto es, los datos que están viendo en pantalla son todos datos oficiales. No voy a usar ninguna página que no tenga un respaldo legal. No vamos a ver en ningún momento periódicos ni noticias amarillistas. Esto significa que los datos que estamos viendo para los que son seguidores del presidente López Obrador y su partido político, y para los que no lo son, porque tristemente este país está fuertemente dividido y o estás en contra del presidente o estás a favor de él. Bueno, ok, nosotros hoy vamos a ver los datos que son así, simplemente datos. Algo que tienen que tener en claro es que estos datos económicos no están bien, pero tenemos que entender hacia dónde va, sobre todo el tema de la construcción. El tema de la construcción se vuelve muy delicado porque es uno de los motores de la economía. Y pues bueno, esto nos implica que debamos entender cómo se comporta el sector de la construcción en sus diferentes variables, ya sea para vivienda, para industria, para obra pública, que esa es la parte que está más dañada de todas. El primer dato, vamos viendo los datos. El primer problema que vamos a encontrar es que México es el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Entonces, esto significa que nosotros tenemos una dependencia en este momento del 87.6% del total de la economía mexicana en exportaciones de los Estados Unidos. Eso ahora se traduce en conflictos muy serios porque estamos muy cerca ya de las elecciones para presidente y si gana Donald Trump, pues bueno, vamos a seguir por el camino por el que vamos, ese camino que han ido allanando el presidente Obrador y el presidente Donald Trump, que han hecho una amistad, yo no sé cómo llamarle a esa situación muy extraña, pero que ha ido funcionando. Ahora el problema es, ¿qué pasa si gana John Biden? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué pasa con el muro? ¿Qué pasa con los acuerdos internacionales sobre detener la migración? Que gane John Biden, mucha gente está deseando que gane John Biden en México, pero tendríamos que ser más cuidadosos con lo que estamos pidiendo, porque finalmente Donald Trump sí, técnicamente es antimexicano, eso hace su discurso político, pero por el otro lado, bueno, tenemos a un John Biden que está muy cargado siempre a la izquierda, con tendencias políticas socialistas, y esto nos tiene que dar una alerta ahí de qué sucedería si gana John Biden como presidente. Por lo pronto, el dato en pantalla es muy duro, es muy crudo. El reporte para el segundo cuarto, como le dicen en Estados Unidos, de la economía 7%. Esto es estacional, perdón. Esto significa que la economía en términos reales cayó 21.2%, pero esta caída del 31.7% nos está pegando a nosotros los mexicanos durísimo. Y esto es un poco obvio, porque lo que está pasando ahora es que México va a tener que tomar con mucha precaución
el crecimiento económico que estamos viendo. ¿Qué esperamos? Estamos nosotros esperando que esta línea naranja que estoy aquí marcando se recupere. Creemos que Estados Unidos ya tocó fondo en términos de economía. Esto significa que no veremos otro 31.7 jamás. Creemos que vamos a empezar a ver una recuperación. Ya tocó fondo la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, el problema está en que el regreso a los positivos nos puede llevar un tiempo. No sabemos cuándo, porque eso depende de la vacuna y de algunos otros medicamentos. Entonces, en este momento, bueno, más adelante vamos a hablar sobre el tema del COVID, necesariamente tenemos que hacerlo, pero el problema está en que mientras las economías del mundo no encuentren mientras los países en el mundo no encuentren una solución para COVID que sea eficiente y técnicamente agresiva, como la vacuna, seguiremos viendo recuperaciones muy lentas. En la medida que esto empieza a recuperarse, México se va a recuperar. Eso es mortal por necesidad para los mexicanos. Nosotros dependemos de Estados Unidos y lo seguiremos haciendo durante mucho tiempo. Y si Donald Trump gana las elecciones, se reelige, seguiremos todavía con más fuerza siendo dependientes de Estados Unidos. Bueno, ese es el 31.7. Aquí en esta misma página que les haremos llegar a través de la universidad, están todos los datos que ustedes pueden ver para que vean por sector cómo se está comportando y qué sectores son los más dañados. El sector más dañado en Estados Unidos es, sin duda, igual que en México, la construcción. El segundo dato importante es el desempleo, la tasa, el unemployment rate que tiene en Estados Unidos. Aquí estamos viendo en los últimos 10 años cómo se comporta. Esto es la cantidad de desempleados que tiene, dado su población económicamente activa. Lo que nosotros vimos es que en abril que inició la pandemia, antes de iniciar la pandemia, era 4.4 la tasa de desempleo. Para que puedan calcular ustedes cuántos desempleados son, en Estados Unidos hay 160 millones aproximadamente de estadounidenses que pertenecen a la población económicamente activa. Lo único que tienen que hacer es calcular el 4.4% de 160 millones. Pero para abril, ya con la pandemia encima, se brincó hasta 14.7, siendo la más alta de toda la historia moderna de los Estados Unidos desde 1900, de su recuperación en la caída de la Gran Depresión. Esta es la peor caída que han tenido. Ni siquiera en las crisis de las subprimes tuvieron una caída tan fuerte. Tal como hace un par de meses tuvimos el placer de estar con ustedes de nuevo en otra. Y ahora, de nuevo, les comento. Nosotros habíamos dicho que esto va a bajar, sí, porque la economía está abriéndose rápidamente. Estados Unidos no puede vivir sin México y la economía está empezando a moverse, aún con COVID encima. Han tomado decisiones muy complejas de que la humanidad se mueva con COVID porque no hay forma de resistir seguir encerrados, ¿no? Entonces, bueno, de 14.7 bajó a 13.3 en mayo, junio 11.1, 10.2 en julio y ahora estamos en 8.4 en agosto. Esperamos que en septiembre se ubique ya por debajo de las 8 unidades. Esto significa que la recuperación de empleos en Estados Unidos es buena y esperamos que el país cierre por allá de los 6.5 en diciembre, más o menos por ahí esperamos. La ventaja es, cuando ustedes quieren ver el futuro de México, tienen que ver estas dos pantallas necesariamente, porque en la medida que los estadounidenses recuperen sus empleos, comprarán más cosas en México y entonces el nivel de exportaciones mexicanas crecerán y entonces podremos tener un futuro más claro para nosotros los mexicanos. Siempre que hagamos un análisis económico de México, tenemos que empezar con estas dos pantallas porque son, pues, las que mandan. Ambas son oficiales, ahí está, es la de la BLS de Estados Unidos, bueno, esta es la de la BEA, ahí están las dos páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos que nos están marcando sus datos económicos. Ahora vamos con México, vamos a ver cómo está México y vamos a revisar primero el Producto Interno Bruto. Esto que estamos viendo aquí es el Producto Interno Bruto ya para el segundo trimestre del año 2020, el mismo que revisamos para Estados Unidos. Y voy a explicar este pequeño cuadro que muestra la economía. Bueno, aquí está el PIB total, aquí está por sectores, primario, secundario, terciario.
Ustedes, el sector de la construcción, están aquí, que evidentemente, bueno, es el más dañado de todos. Después de en esta primera columna tenemos cuánto cayó el indicador respecto al trimestre inmediato anterior, esto es contra el primer trimestre de 2020. Pero este dato en términos económicos no nos sirve de nada. Este es el dato que realmente importa para México, el que está aquí en medio, porque este es el que nos dice cuánto crecimos o decrecimos en relación al mismo trimestre del año anterior. Esto es lo que llamamos un dato estacional, esto es desestacionalizado. La economía mexicana cayó 18.9 en relación al mismo trimestre, al segundo trimestre del 2019. Por eso es que este es el dato que tenemos que estar vigilando. No suena tan fuerte como el 32 de Estados Unidos, pero también es cierto que estamos ante el peor escenario que México ha vivido en toda su historia moderna. No habíamos visto datos tan complejos desde que se manejan estas informaciones. Al final aquí vemos el acumulado. Esto es el año incompleto contra el año incompleto. Esto es los dos primeros trimestres. La economía mexicana ha caído en términos generales 10.5 sumando los 2 trimestres contra los 2 trimestres del año pasado. Este 18.9 nos dice, bueno, claro que la economía está colapsada y que las cosas no van a mejorar en el corto plazo, ¿no? Aquí tenemos, para verlo en gráficos, perdón, ahí el movimiento, 18.9 la caída. Las actividades primarias, que son las que menos sufren porque todos los alimentos, bueno, pues tienen que exportarse. Estados Unidos tiene que suministrarse de alimentos con nosotros y eso nos va a ayudar. Del otro lado tenemos esta gran caída del 26.0 del sector secundario, donde la gran mayoría es sector construcción, por supuesto. No hay construcción, no hay obra, estamos frenados. El país está frenado. El gobierno acaba de tomar una decisión muy complicada en el presupuesto de egresos del 2021. No presupuestó obra pública. Entonces, esto significa que no tendremos algo que en economía llamamos demanda agregada. Esto es, el gobierno no va a hacer obras que nos permitan a los constructores sumarnos para poder tener trabajo. La apuesta del presidente la ha concentrado en el Tren Maya, en el sureste mexicano, donde ya está licitado todo, ya prácticamente no hay nada nuevo que licitar. El aeropuerto se lo dio al ejército, entonces, bueno, tampoco hay muy pocas cosas que licitar. Dos Bocas, después de la tremenda inundación que sufrió en el día de ayer, no sabemos exactamente qué va a suceder, pero no tenemos un avance como tal y no está reportando grandes obras el presidente. Entonces, bueno, es lógico que lo haga porque en medio de una pandemia que no está dando tregua a México y que no nos permite ver un futuro con más claridad, bueno, tienen que canalizar los recursos para tratar de evitar que más mexicanos mueran. En las actividades terciarias, que es básicamente el comercio, 15.6 la caída, y seguramente estaremos viendo alguna composición favorable de este indicador. Este se va a componer, sí, en la medida que este se componga, porque este es el sector que genera todos los empleos formales de nuestro país. Los empleos que se pagan con seguro social, que son estrictamente los que están dentro de la norma, por llamarle de alguna manera. El siguiente dato es el IGAE. Vamos a revisar aquí el indicador global de la actividad económica. Quiero poner primero este general y ahorita se los pongo en otra forma. Decíamos nosotros en la reunión pasada que tuvimos el placer de estar con ustedes que la economía mexicana ya habría tocado fondo y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos todo el ciclo representado desde enero del 2014 hasta el mes de julio de 2020 y como vemos, la caída de la economía mexicana, que es este pedazo donde estamos aquí, ya tocó fondo. Sí, la economía mexicana ya tocó fondo, eso es un hecho. Cuando el presidente López Obrador habla de que estamos en el camino a la recuperación, sí, es correcto. Técnicamente es correcto. Sin embargo, eso no significa que estemos bien. Vean dónde estamos ahorita contra dónde deberíamos estar, que es esta línea de acá, los puntos más altos. Ciertamente, esta línea roja, que es la tendencia de ciclo, todavía se mantiene muy arriba.
y es la tendencia que el presidente usa para dar el informe. Ellos dicen, la economía va bien y está componiéndose, porque ellos están viendo esta línea roja. Sin embargo, entre esta cima de este indicador verde y aquí hay una brecha gigantesca que nos podría llevar 1 año y medio hasta 2 años recortar si es que las cosas no se hacen bien. Si las hacemos bien, podría tardar 1 año en volver a índices antes de COVID. Así que ustedes tienen que poner atención a esta parte. No, no todo lo que dice el presidente es mentira, pero no, tampoco todo lo que dice es verdad. Es una cuestión de interpretarlo. Y cada quien lo interpreta como su corazón le dice. Si eres morenista, pues dirás que es la línea roja. Si no eres de Morena, dirás que es la línea verde. Entonces, ambos tienen razón. Por eso es que debemos ser cuidadosos cuando tenemos una discusión con alguien que sea de uno u de otro bando. Por hoy, les queda claro a ustedes. La economía mexicana ya tocó fondo, sí, en efecto, ya tocó fondo. ¿Estamos en recuperación? Sí, ya estamos en recuperación, pero es muy lenta. Ahora, vamos a ver cómo está el sector de ustedes, el sector secundario, que es finalmente el que nos importa. Ese es el sector secundario. Vean cómo la caída de ustedes es mucho, mucho más pronunciada. En el sector secundario está toda la manufactura, la industria, toda la industria pesada, la industria automotriz. Ahí está todo esto y evidentemente la construcción. Aquí está la caída que fue un poquito más pronunciada que la general. Vemos cómo su línea de tendencia de ciclo está caída, ya está tomando una ruta por lo fuerte que fue. Sin embargo, estamos viendo esta recuperación. Pero esta recuperación no se debe a la industria de la construcción. Esta recuperación se debe a la industria automotriz, que es la que está empujando, y a todas las empresas que están en la cadena de valor de la industria automotriz. Así que bueno, tenemos que ser muy cuidadosos cuando tenemos este análisis y entender que aquí van a pasar 2 cosas. Primero, la mala noticia es que sí estamos muy mal. La buena noticia es que esto va a abrir mucho campo en los próximos 1 año. Tienen ustedes como industria de la construcción 1 año para reinventarse más o menos y volver fuertes a los negocios. Esto les va a permitir. ¿Qué necesitamos ahora? Como platicábamos en el anterior, necesitamos creatividad, necesitamos ingenio, necesitamos que todos entiendan que no podemos seguir construyendo de la misma forma, tenemos que cambiar los diseños, tenemos que hacer casas menos aburridas, tenemos que hacer industrias más, fábricas más útiles, que tengan versatilidad. Entonces, bueno, tenemos un tiempo que la vida nos va a dar, nos guste o no, de todas maneras hay que aprovecharlo, para que podamos regresar un poco a la normalidad. Así se comporta el IGAE, aquí lo tenemos, todo en negativo, no hay ninguna novedad. 13.2 el IGAE para el mes de junio, ya está muy cerca de publicarse, estamos a un par de días que se publique el del mes de julio, pero vean, 13.2 en negativo, la secundaria es 16.7 y bueno, esto lo seguiremos viendo por un buen rato en negativo, es parte de la recomposición de la economía mexicana lenta. Vamos al indicador más importante de todos. Les pido que particularmente pongamos atención a este. Este indicador tiene componentes y subcomponentes que son muy delicados. Voy a pasarlos todos rápido, son 12, pero es el más importante. El sistema de indicadores cíclicos tiene 2 variables. Su variable es coincidente y adelantado. El coincidente nos dice lo que está pasando en la economía y lo van a ver reflejado con una línea roja en los gráficos. El adelantado es lo que nos dice, dado lo que está sucediendo, es muy probable que esto es lo que va a suceder. Y eso lo van a ver en una línea negra. Negra, azul, depende de su computadora, puede cambiar ahí un poquito de color. Aquí estoy marcando en esta parte 89.8, es donde se encuentra en este momento el coincidente. La medición es de 0 hacia arriba, X, pero la línea es la línea 100. La línea es 100. Ahorita voy a poner el gráfico. Si está el indicador de 100 para arriba, significa que la economía está creciendo. Si está de 100 para abajo, significa que la economía no está bien. Y de esta manera lo van a poder determinar. En este momento se encuentra en 89.8.
Desde que este indicador se instaló en México en el año de 1980, nunca habíamos alcanzado un número tan bajo como 89.8. Vamos a revisar, bueno, aquí está el indicador coincidente, ese es el que mencionamos, ahí está en 89.8, totalmente caído, y este es el histórico para que puedan revisar. Son argumentos económicos que tenemos que usar, porque hoy día los profesionistas como ustedes no pueden darse el lujo de ver la prensa, el Financiero, el Economista, la Jornada, para informarse. Ustedes tienen que ir directos a la fuente. Esta es la crisis de 1983. Aquí tenemos otra nueva recaída. Esta es la gran crisis de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, para que puedan dimensionar cómo estamos hoy. Esta fue una crisis muy grave. Esta fue la crisis de las subprimes en Estados Unidos, que también fue muy grave. Pero vean dónde estamos ahora. Pero no solamente vean dónde estamos ahora, vean cómo la línea continúa en una permanente caída. Evidentemente, vamos a ver si hay alguna recomposición, pero estamos observando que la caída económica de México será realmente grave en este tema, ¿no? Aquí nos la ponen en tema de ciclos coincidentes, las cifras para mayo y las cifras para abril. Vemos cómo la cifra para mayo supera la línea roja, supera a la de abril, hemos caído más, pero vean cómo hace, esto le llamamos un pequeño corte. Esto que está aquí es un pequeño corte, que significa que se está está pensando en frenarse, no estás deteniéndose, sigue cayendo, pero ya no está cayendo con la misma intensidad con la que estábamos viendo. Aquí tenemos el adelantado. El adelantado sí tenemos una buena noticia. El adelantado se encuentra ubicado en 99.2 y es este punto. Y si observan con mucho cuidado esta línea, voy a hacer un poquito más grande para poder, y ahorita lo regreso. Si observan con cuidado, van a ver cómo este indicador sí ya hizo una pequeña curva. Esto significa que los indicadores que mueven al adelantado están observando comportamientos positivos de algunos indicadores. Aclaro, de nuevo, esto no significa que ya estemos bien. Estamos muy por debajo de la línea de los 100. Sin embargo, en temas del adelantado, no tenemos una caída tan profunda como la de los otros indicadores. Por supuesto, la que cuenta es el coincidente, pero esta de alguna manera nos va a ayudar. Si esta curva que están viendo aquí para el siguiente reporte, que ya estamos a unos días de que lo publiquen, sigue haciendo hacia adelante, lo que hace es que un sistema de econometría, lo que hace es, al tener esta curva y como ganchito para pescar que hace este indicador, jala automáticamente a la otra línea y la va a hacer subir. Y entonces, por eso insistimos, creemos que ya tocamos fondo. ¿Podemos caer un poco más? Sí, pero estamos tan mal, que no lo vamos a percibir ya. O sea, es como deber 1 millón de pesos y mañana vas a deber 1.100.000, pues ya te da lo mismo, ¿no? Igual estamos endeudados, ¿no? Aquí tenemos adelantado igual para mayo, junio, lo podemos ver, la cifra de mayo, y vean cómo la cifra de junio se corta y empieza medio a detenerse para el adelantado. Esta es una noticia interesante y buena, entre comillas, estamos, insisto, en negativo, pero seguramente veremos cómo van evolucionando. ¿Cuáles son los componentes y por qué es que tenemos que vigilarlos? Voy a esta parte, bueno, es más fácil explicarlo en gráficos, lo voy a poner en gráficos, pero ahí están todo en negativo. Muy bien, bueno, el IGAE tiene que mantenerse por arriba de los 100. Vean cómo la línea está marcada. Si no estamos por arriba de los 100, no estamos bien, y punto. O sea, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga la oposición, no importa lo que diga nadie, si no estamos por arriba de 100, no funciona. Y estos indicadores están monitoreados por Estados Unidos y por la Comunidad Europea, así que en estos no se miente. El INEGI no se va a arriesgar a mentir, porque de aquí dependen muchas cosas internacionales. Lo que estamos viendo es que el IGAE estaba cayendo y hace este pequeño corte, vean, estaba cayendo y aquí hace este corte que nos dice que se está empezando a frenar. Estamos viendo los componentes del coincidente. Esto es, lo que están viendo ahí es lo que realmente está pasando. Entonces, la economía mexicana ni remotamente está empezando un ciclo de recuperación en el IGAE total. La actividad industrial, que es la de ustedes. Vean cómo el corte es más pronunciado.
Esto significa que este se va a recomponer, pero recuerden, este instrumento eh, se va a recomponer con mayor rapidez. Esto es por la industria automotriz y la manufactura y todo lo que Estados Unidos le está demandando a México que surta de inmediato. Tenemos los últimos dos. Está en esta parte, primero, este indicador es muy importante porque son los indicadores de suministro para los servicios al por menor. Todo lo que venden los mayoristas, para ser claros. Los mayoristas son los que están vendiendo y vean cómo la caída es muy grave, pero ya hicimos una palomita, eso es, hace una corrección el indicador y significa que de aquí podríamos empezar a ver solo de subida. Sí, complicada, sí, muy empinada, pero de subida. Los trabajadores al Seguro Social no vemos una recomposición, no es del todo cierto esta última declaración que se hizo a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno federal, donde dicen que los trabajadores permanentes al IMSS se están recuperando. No, no es cierto. De hecho, iban cayendo y tuvimos un reajuste al fin de la pandemia. En este momento, lamentablemente, estamos perdiendo muchas plazas de trabajo. Se calcula que en este momento tenemos 36.700.000 mexicanos sin empleo o que están trabajando en jornadas reducidas o con salarios por debajo. Entonces, bueno, este dato es el que duele porque el IMSS está perdiendo esta capacidad. Por este otro lado, la desocupación urbana está por arriba de 100, pero cuidado, ahí hay un asterisco, esto nos dice que es inverso. Esto significa, a este indicador lo quisiéramos por debajo de 100. Siempre que tenga este asterisco, significa que lo queremos por debajo de 100, porque hablamos de desempleo. El desempleo es alto. Las importaciones, totalmente caídas. Así que aquí no vemos nada esperanzador, excepto las ventas al por menor. Vamos a los componentes del siguiente indicador, rápidamente. Primero, tendencias del empleo en la manufactura, caídos. Esto es el adelantado. Esto es lo que utiliza la econometría es, dado los empleos que está generando la manufactura o que está recuperando, es que la economía se va a recuperar porque todos los empleos que hoy estamos generando van a empezar a consumir hacia el futuro. Y entonces esto nos va a permitir tener una economía que se mueve. De este lado tenemos la confianza de los empresarios para invertir. Como vemos el asterisco, aquí nos dice el dato, es del sector manufacturero, particularmente nada más. Y bueno, estamos viendo un negativo total. La gente no está pensando en invertir en el sector manufacturero en este momento. Estamos tomando precauciones, un poco por las elecciones en Estados Unidos, que hay que preocuparse mucho por ellas, y otro poco es porque la misma situación no lo permite. Los últimos 4 indicadores es la Bolsa Mexicana de Valores, en negativo, pero ya se frenó. O sea, su caída está atorada aquí, entonces esto es bueno. El tipo de cambio entre Estados Unidos y México debería ser comportamiento inverso. Aquí está la referencia. Debería estar abajo, pero bueno, el tipo de cambio sabemos que tiene alta volatilidad, entonces seguirá ahí sufriendo. Las tasas de interés, cuyo comportamiento es inverso también, están mejorando mucho. Esta es quizás la única buena noticia para el sector de la construcción. Los créditos hipotecarios, los créditos para construir, para todo lo que genera la obra, van a estar más baratos. La tasa líder se ubica en el 4.5% y nosotros calculamos que antes de que termine 2020 la tasa podría estar en 4.0, lo que obligaría a las tasas de los bancos a bajar más todavía. Así que bueno, este indicador es uno de los que está haciendo que haga curva el adelantado. El último es el Standard & Poor's de Estados Unidos. Necesitamos monitorear cómo están las bolsas de ese país por la enorme dependencia y vemos que por lo menos ya no están cayendo más. Para finalizar este cuadro, ahí tienen el completo. Como les decía, en rojo el coincidente, en negro o en azul, depende de su computadora, el adelantado. Y vean el coincidente hasta dónde ha llegado. Y compárenlo con la crisis de la subprime en Estados Unidos, estamos muy lejos. La crisis de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, estamos muy lejos.
y bueno, esta parte también está aquí. Aquí la pregunta que surge, y me adelanto porque bueno, eh, en esta parte nosotros podemos ver aquí, esta es la caída de la economía antes de COVID, o sea, sin COVID, en un escenario sin COVID. O sea, la economía mexicana ya estaba cayendo, ya estábamos mal, ya había muchas empresas que estaban mal y ya la tendencia era con una fuerza negativa importante. Esto que estamos viendo a partir de este rompimiento que está aquí es COVID. Lo que pasa es que aquí abajo están muy ajustados los datos, pero este rompimiento es COVID. Esta parte le corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta pequeña caída solamente. No le carguen todo, porque sería incorrecto económicamente. Sin embargo, si nosotros vemos la caída hasta aquí, hasta este rompimiento de COVID, vemos pues que ya de todas maneras íbamos mal. La economía mexicana ya venía mostrando comportamientos negativos. Así que íbamos mal, llegó COVID y nos hundió. Así que hoy día da lo mismo porque finalmente López Obrador pasará a la historia como el presidente de COVID y se le va a poder perdonar de manera clara que haya caído tanto la economía pues porque el COVID se lo empujó. Pero aquí no, aquí podemos ver que no. Aquí podemos ver cómo ya la caída era inminente de este sector. Ok, la actividad industrial, vamos a ver cómo está el indicador de ustedes. No son buenas noticias, como les habíamos dicho desde el inicio, pero tienen que saberlo. Este es el indicador de la industria, el último reporte, y vean la construcción. La construcción respecto al mismo periodo el año pasado ha caído 23.7%. Las caídas es una caída bárbara. El sector de la construcción, los que tienen trabajo ahorita, todos ustedes los que estén escuchando que tengan trabajo ahorita, son altamente favorecidos porque la industria de la construcción, está totalmente colapsada y además con este tema del gobierno y creo que ahí me traicionó el subconsciente con esa palabra, el gobierno que no quiere meter dinero con valor para demanda agregada, alegando corrupción, alegando que todo lo que dan para construir se lo roban y el mismo discurso que escuchamos desde que llegaron a la presidencia, pues bueno, lo que está sucediendo ahora es que pues no va a haber obra pública, el gasto público se va a seguir recortando. La noticia no es buena, pero también creemos que está tocando fondo. Va a caer por ahí creemos que podría llegar al 25-27% negativo y empezar a recuperarse. Una recuperación lenta y compleja para el sector de la construcción. Ahora, ¿qué nos va a salvar? Porque no todo tiene que ser malas noticias en este momento. Bueno, la gran mayoría lo son, pero en este caso tenemos este tema. Las exportaciones totales. Las exportaciones totales, en cuanto empezó COVID, México exporta, el antecedente es, México estaba exportando antes de COVID un promedio de 38,000 millones de dólares mensuales. Aquí tenemos el dato. Para el mes de julio, que es el último reporte disponible, México exportó 35,662 millones de dólares. Esto significa un retroceso de 8.9%. Sin embargo, este dato, con todo y ese 8.9% en negativo, es extremadamente bueno, porque el dato anterior a este era de 18,600 millones de dólares. Esto significa que se cayó el 50% de las exportaciones, se colapsaron. Y por eso es que el desempleo y la crisis en México se agudizó peor que en cualquier otro país del mundo. El único país que está por arriba de México en Producto Interno Bruto negativo en ese momento, además de Estados Unidos, es el Reino Unido, que acaba de reportar 20.8 contra el 18.9 que tiene México. El Reino Unido ahí ligado a la economía de los Estados Unidos. Pero si nosotros vemos, estos 35,000 millones de dólares empiezan medio a componerse y empezamos a ver por lo menos que hay recuperación. La industria extractiva ya muestra positivo. La automotriz sigue en 7.2 en negativo, que es este dato, pero llegamos a tenerla en casi 92% en negativo. Así que esto significa que estamos corrigiendo el rumbo, por lo menos, pero no, aclaro, no es por la economía interna, es por la economía externa que esto está pasando. Todo esto es solo exportaciones, que les quede muy claro.
Al final tenemos un superávit, estamos exportando más de lo que importamos, tenemos un superávit de 5.790 millones de dólares, pero esto no se debe a que somos muy buenos, no. Se debe a que el tipo de cambio está tan alto que estamos dejando de traer cosas de Estados Unidos, no estamos comprando. Primero, no tenemos dinero y segundo, el dólar está muy caro, entonces por eso es que esta corrección se está viendo. Estamos viendo incluso números importantes como este de aquí, 8.457 millones de dólares en positivo, que es muy bueno. Esto significa que la balanza comercial es positiva para México, pero hagamos la aclaración. Esto también implica que no estamos importando porque no tenemos dinero los mexicanos. Segundo, está muy caro el tipo de cambio. El indicador mensual de consumo al interior, esto es lo que les decía, el anterior es exportaciones, pero vean la caída. Esto es el consumo interno, lo que ustedes compran en las tiendas, en cualquier lado. Estos son nuestras compras. Vean cómo se cayeron las compras en México. Por eso han quebrado tantos y tantos negocios en este país, porque no estamos comprando. Tomamos una nueva forma de comprar y los que están ganando son las tiendas de autoservicio que se pusieron las pilas y te entregan a domicilio, pero bueno, no todos van a salir ganando. Cuando empecemos a regresar todos a la calle poco a poco, veremos que muchos negocios locales son los que están pagando esto y están cerrados. Aquí tenemos quiénes son los que sufren más. Los bienes se cayeron 15.7%, los servicios, ustedes, 22.5%. Los bienes de importación, todo lo que viene de Estados Unidos, mayormente China, se cayó 25.4%. Así que no estamos comprando a los mexicanos. Esto es una propensión marginal al ahorro muy fuerte. Los mexicanos estamos cuidando hasta el último peso y no estamos comprando nada que realmente no necesitemos. Vamos a la industria de la construcción como tal. Ahí están los datos de la construcción a nivel nacional. Y lo que vemos aquí hay que centrarnos en esta parte, en estos números de aquí, de esta columna, todos negativos. Todo negativo. La industria de la construcción no está mejorando del todo. Lo vemos en los gráficos, las ejecutadas por contratista principal mejoraron un poco, pero es un rebote técnico y finalmente se estacionaron. Las obras ejecutadas por subcontratistas tienen el mismo efecto, igual que contratos y subcontratos, y el personal ocupado tienen toda la misma tendencia. Esta línea está arriba de los 50, no es como el otro, 100, el otro era 100. Si no estamos por arriba de los 50, no estamos bien. En este momento estamos viendo cómo algunas obras mejoraron, pero eso significa, no es que estemos bien, es que como nos pidieron que nos quedáramos en un rubro muy pequeño, caímos tanto que cualquier cosa que hagamos va a mejorar. Es como si yo tengo 10 pesos en la bolsa y mañana me dan 5 pesos más, mi economía creció 50%. Si ustedes tienen 1 millón de pesos en la bolsa y mañana tienen 1.100.000, solamente crecieron 10%. Pero eso no significa que yo soy más rico que ustedes porque crecí 50%. Así que bueno, esa coyuntura no nos va a dejar trabajar. Aquí está el PIB para que vean en términos de importancia, pero tenemos este rubro de la construcción que nos está creando toda un conflicto, porque estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos que están ahí en este momento, pero deberíamos estar por lo menos en 3.500 millones de pesos a precios corrientes. Entonces, bueno, la caída es complicada. Aquí está el indicador de las empresas constructoras, ninguna novedad. Aquí está el indicador y la caída. Y aquí no hemos visto ninguna recuperación. No estamos viendo recuperación, estamos viendo que todavía estamos muy por debajo. Este es el mínimo, subimos un pedacito, pero no estamos viendo una recomposición como en el resto de los gráficos que estábamos viendo. Así que la industria de la construcción, insisto, tendrá que reinventarse del todo. Toda la industria de la construcción, la vivienda particularmente, depende más de vender créditos que de vender casas. Y la industria de la construcción, en cuanto a industria, bueno, va a estar parada un buen rato ahí hasta que esto no se resuelva.
¿Cómo ven los empresarios el futuro de México? Todo negativo. Ha habido un poco de inversión en equipo de planta. Esto es porque los inventarios se acabaron y entonces todos los que se dedican a empacar todo lo que comemos en casa, como estamos mucha gente encerrada en casa, se supone, hay mucha gente encerrada, bueno, estas fábricas que tienen que empacar todo lo que comemos, tuvieron que cambiar empaques, hacer miles de cosas para que se vendieran, y todo lo que antes se vendía libre, ahora tiene que tener una cosa diferente. Pero si vemos, todos están en negativo, así que los empresarios no vemos ninguna cuestión importante. El indicador global de la actividad económica, que es el adelantado del PIB, mal y de malas. No vemos la composición, por lo que no vemos que haya un ajuste importante en el PIB cerca. Vean la caída de ustedes, 29.7%. Con esto estamos viendo, hicimos un recorrido muy rápido, ahorita voy a poner un par de indicadores más que tienen que ver con lo que podría pasar en el mundo, pero básicamente esto es lo que tienen que revisarse cuando quieren saber si la economía mexicana está bien o está mal. Insisto, como profesionistas, como gente privilegiada que tuvo la oportunidad de asistir a la universidad o que asiste, porque sé que por ahí me pasaron el dato que hay varios estudiantes escuchando, todos ustedes que son privilegiados, que estudian o que ya terminaron de estudiar, no pueden ir a los periódicos a informarse, no pueden hacer eso, no pueden criticar o apoyar a un gobierno solo porque les gusta o no les gusta el presidente, no pueden darse esos lujos. Hacer eso es un error gigantesco de lectura de datos. Tienen que aprender a utilizar todas estas herramientas que son altamente confiables y poder decidir por ustedes mismos si las cosas están mejorando o no. Hoy no puedo decir mucho acerca de la economía mexicana, está mal, sí, mucho es por el COVID, pero también es cierto que el gobierno no está ejecutando las acciones correctas para poder hacerlo. Los errores del gobierno, rápidamente. El primero de ellos es, no hay estímulos fiscales para la construcción, ni uno solo. No está dando ningún estímulo para el sector de la construcción, nada. No hay apoyo, no hay reducciones, no hay subsidios, no hay subsidio a la vivienda, no hay subsidio a la inversión en infraestructura de ningún tipo, no hay nada. El gobierno simplemente no le interesa apoyar a la iniciativa privada, que la iniciativa privada se rasque con sus uñas, esa es su postura. El segundo error que está cometiendo el presidente es que está cerrando su futuro en materia de infraestructura en México a 4 obras que ya todos conocemos: Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya y ahora esta nueva Pajaritos, esta nueva petrolera que está tratando de revivir. Así que, pues bueno, eso no suena muy inteligente todavía. El tercer error que está cometiendo el presidente es que está demasiado preocupado por defenderse y atacar que por trabajar. Estamos viendo todos los días cómo ataca hoy a los que están en las casas de campaña y los insulta, los humilla y lo humillan a él y se regresa. Entonces ya agarraron un pleito sin darle la razón a ninguno de los dos, ya agarraron un pleito. Entonces todas las mañaneras que deberían servir para informarnos solamente sirven para ver cómo se ataca el presidente contra los que no lo quieren y viceversa. Y se convirtió en un ataque en donde ahora todos los que están detrás del movimiento de Manuel López Obrador también cayeron en la misma corrientada que él, ¿no? Caímos a lo mismo, vaya, toda la gente cayó a lo mismo y una gigantesca división. ¿De qué dependemos ahora? De esto, AstraZeneca, Rusia, China, Pfizer, la vacuna. De nuevo, pero ahora ya no, ¿por qué no? Para los que estuvieron en la plática pasada, iniciamos con esto era lo prioritario, que es lo que están viendo en pantalla son las acciones de AstraZeneca en el mundo y cómo se están moviendo. Y las estamos persiguiendo porque si sus acciones suben, significa que la vacuna va bien. Tuvo un pequeño tropiezo hace un par de semanas y tuvieron que suspender los ensayos,
porque uno de las personas que fue, que participó en el estudio, derivó en una enfermedad que se llama mielitis transversal. Pero después de varios estudios determinaron que esta persona ya tenía el virus antes de la inyección, así que fue descartado. Fuera de eso no ha presentado ningún problema. Yo no creo que tengamos que estar vigilando ya las vacunas. Lo que sí tenemos que vigilar es cuándo va a llegar. Tenemos muchos componentes. Yo les recomiendo que busquen en Facebook, Twitter, Instagram o su favorita a un doctor que se llama Alejandro Macías. Alejandro Macías es uno de los grandes íconos en México de temas de virus. Él fue el que finalmente controló H1N1 en tiempos de Felipe Calderón. Busquen a Alejandro Macías. Tiene un canal en Facebook y tiene otro en YouTube. Pueden seguirlo y él habla de manera muy clara sobre lo que el COVID o la COVID, como él le dice, implica. Por lo pronto, la vacuna es nuestra esperanza y algunos otros temas de contagio que tenemos que checar. Finalmente, y esta es mi última filmina, el Banco de México. Sí, hace unos días hubo una confusión cuando el secretario de Hacienda dijo, ya no hay dinero. Y en efecto, ya no hay dinero, ya se lo acabaron. ¿En qué? Pues no sabemos, pero ya se lo acabaron. El problema es que por ahí alguien me decía, Manuel, ¿se acabaron las reservas internacionales? No. Las reservas internacionales no las pueden tocar porque el Banco de México, recuerden, es autónomo. Tenemos de reservas internacionales, aquí está el dato, 193,000 millones de dólares. Es históricos estos datos. Por alguna razón López Obrador no ha volteado a ver esto, no los ha dejado y el gobierno, gracias al tipo de cambio, gracias a que el tipo de cambio subió tanto, el gobierno, el Banco de México le dio 535,000 millones de pesos de utilidad al gobierno mexicano. Esto es gracias al excelente manejo que tiene el Banco de México. Y estos 535,000 millones de pesos que le dieron, bueno, van a aliviar un poco la economía mexicana. Por eso es que es importante que este dinero jamás se toque. Ahí vienen otros datos, la tasa objetivo 4.50, hay que estarla monitoreando, va a bajar. El único dato malo que tenemos es la inflación, 4.05%, pero aclaremos, esta inflación es generada mayormente por el precio de la gasolina que sigue subiendo. Con todo esto que están viendo en pantalla, van a poder ustedes entender, a grosso modo, cómo es que la economía tiene que leerse, más allá de si nos gusta o no nos gusta el gobierno. Les agradezco mucho su atención.